buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos al Poder Judicial y a la conferencia magistral El juez y la prueba, una historia mal contada. Además, la presentación del libro Estudios sobre el proceso y la justicia. El día de hoy, nuestra mesa de honor está conformada por la doctora Emilia Bustamante Ollague, jueza suprema titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. La doctora Giovanna Iris Hurtado Magán, directora del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial. El doctor Juan Picó Junoy, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Pompeu Fabra. Y el doctor Luis Alfaro Valverde, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Distinguidos invitados también, el día de hoy nos acompaña el doctor Elder Domínguez Haro, magistrado del Tribunal Constitucional. Asimismo, juezas y jueces supremos titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señor integrante del Consejo Ejecutivo, juezas y jueces supremos provisionales de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores funcionarios del Poder Judicial, señores catedráticos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sean bienvenidos a este evento. El día de hoy vamos a comenzar con el saludo de la señora Giovanna Iris Hurtado Magán, directora del Centro de Investigaciones Judiciales, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, tengan todos y todos, señora doctora Emilia Bustamante Ollague, jueza titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, señor doctor Joan Picó Junoy, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Pompeu Fabra, señor doctor Luis Alfaro Valverde, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, distinguidos invitados, señor doctor Elder Domínguez Haro, magistrado del Tribunal Constitucional, jueces y juezas supremas titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, juezas y jueces supremos provisionales de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores y señores funcionarios del Poder Judicial y catedráticos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sean bienvenidos a este importante local, el Palacio de Justicia. Hemos aprovechado la visita que tiene el doctor Joan Picó Junoy que tiene en el Perú con motivo del Congreso Mundial de Derecho Procesal, que ha sido muy sonado estos días y que nos ha permitido además tener en nuestra casa, aquí en Palacio de Justicia, a jueces y expertos en derecho procesal de diferentes partes del mundo. Han venido también ya de España, de Colombia, de Argentina, ya dos de cada uno de estos países, y una persona también de Croacia estuvo aquí, un experto en temas procesales. Así que cerramos realmente con broche de oro esta semana intensa de actividades con esta presentación que realmente es un 2x1. Tenemos la conferencia magistral titulada El juez y la prueba, una historia mal contada, y además el gusto de tener la presentación del libro Estudios sobre el proceso y justicia a cargo de la doctora Emilia Bustamante y del doctor Luis Alfaro Valverde. Así que no quiero extenderme más porque hemos venido a escuchar a los expertos en estos temas y que tengan una excelente jornada. Gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Iris Hurtado Magán y seguidamente vamos a tener la presentación del señor Juan Picó, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Pompeu Fabra, y vamos a dar un pequeño resumen. Él es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Pompeu Fabra, es secretario general del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y miembro de la International Association of Processal Law. Es miembro fundador y presidente de la Asociación de Probática de Derecho Probatorio, director del Grupo de Investigación de Derecho Probatorio, director de su Departamento de Derecho entre el 2019 y el 2022. Sus principales temas de investigación son los principios y garantías procesales, el derecho probatorio y la protección
judicial de la empresa. Recibimos con un fuerte aplauso al señor Juan Picó Yunoy. Como ustedes deseen. Muy bien. Buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer a los integrantes de la mesa, a la doctora Bustamante, a la doctora Hurtado, al doctor Luis Alfaro, la cortesía de acompañarme en este acto importante para mí de hoy, de presentación del tema de la presentación de la obra Estudios de Derecho Procesal. Antes de nada, me gustaría hacer un recordatorio en la persona de Pedro Grández por la invitación que me cursó en su momento en Barcelona hace 6 meses de recopilar diversos trabajos que había realizado durante 30 años en materia de proceso civil y proceso penal, que ha cristalizado pues, en la obra que veis aquí, que veis en la mesa. Así que, Pedro, quiero que lo sepas. Quiero deciros que os voy a hablar de tú y no de usted. No quiero que penséis que es un acto de descortesía o de soberbia, sino todo lo contrario. Es un acto o es un intento de acercarme a vosotros, un signo de cercanía y de proximidad, porque así es como me quiero sentir con vosotros en el día de hoy. Realmente estoy encantado de estar con vosotros porque me permite hablaros de un tema de investigación que es importante para mí y en el que me divertí haciéndolo durante 10 años. Lo que ahora veréis en media hora es el resultado de 10 años de investigación. La verdad es que si estás 10 años estudiando un tema, te lo tienes que tomar como un divertimento, porque si no, enloqueces. Así que espero que esa forma de afrontar el tema que tuve respecto de la relación entre el juez y la prueba, espero que esta forma de divertimento que me tomé yo al preparar la investigación consiga transmitirosla a todos vosotros. Además, en este rato que estaremos, no creo que estemos más de media hora, veremos que no solo vamos a tratar de derecho procesal, sino que veremos derecho romano, veremos historia del derecho, veremos derecho civil, veremos derecho penal, veremos filosofía del derecho, incluso una pizca de ética y de moral, al final de la presentación. Bueno, el tema, tal como veis en el título, ya podéis intuir hacia dónde irá. No sé si los que estáis al final sois capaces de ver, no sé si esto se puede aguantar aquí arriba de alguna forma, porque no quisiera pasar cada hoja aquí, no sé si se puede aguantar para que yo pueda pasar así simplemente las hojas. ¿Así? Pues te lo agradezco muchísimo. Podéis intuir de qué va a ir la historia. Por cierto, la historia que tenéis aquí, la tenéis es uno de los textos que está en esta obra recopilatoria de trabajos, pero también es una monografía que se llama igual, El juez y la prueba, donde encontráis todo el material, el fondo histórico. Para hacer ese trabajo tuve que recorrerme muchas bibliotecas, trabajar documentos, la mayoría anteriores al siglo XIX. Sabéis que no se puede fotocopiar los documentos anteriores a 1900 y se tiene que hacer con un escáner de baja intensidad. Bien, todos estos documentos los encontráis en el libro.
no en el trabajo, que es el trabajo es casi la conferencia que veréis hoy aquí. Bueno, rápidamente podéis intuir de qué va la historia, el juez y la prueba. ¿Cuál es el punto de unión entre el juez y la prueba? Puede ser cómo valora la prueba, cómo se acerca a la prueba, y aquí ya nos vamos nosotros acercando. Evidentemente hace referencia al tema de la iniciativa probatoria. Espero que no me veáis a mí, no me miréis a mí y miréis a la pantalla. Pido disculpas si los de atrás, como os digo, no sois capaces de ver lo que se ve en el enunciado. Hace referencia a esto, a la iniciativa probatoria del juez. Vale, Joan, ese es un tema polémico de hoy y de siempre. Claro que sí, es un tema sobre el que se ha escrito muchísimo, muchísimo, y sobre lo que se seguirá escribiendo durante mucho tiempo. Aquí tenéis dos grandes posturas extremas. Tenéis la del garantismo, al frente de la cual se encontraba Franco Cipriani, y tenéis la del garantismo, la negación de iniciativa probatoria del juez bajo la excusa del garantismo, y tenéis la postura contraria, la del publicismo encarnada en la figura de Michele Tarufo. Bueno, entre ambas posturas me vais a encontrar a mí en un trabajo que publiqué en el libro en homenaje a Giuseppe Tarcia, que el título ya es muy significativo, casi no lo veo yo, no sé si vosotros lo vais a poder ver, y dice: el derecho procesal entre garantismo y eficacia, un debate mal planteado. Un debate mal planteado. Aquí encontraréis una solución ecléctica entre la postura negacionista, la del garantismo, y la postura activa de Michele Tarufo. Bueno, los argumentos tradicionales contrarios a la iniciativa probatoria del juez civil los conocéis todos. Los resumimos: el carácter privado del objeto del proceso, la incompatibilidad con el derecho a la prueba, que pertenece a las partes y no le pertenece a su señoría, la destrucción de la carga de la prueba con el activismo del juez, la vulneración de la igualdad entre las partes, la infracción de la imparcialidad judicial y un argumento de autoridad, que es la tradición jurídica. Desde siempre, judex judicare debet secundum allegata et probata partium. El juez tiene que sentenciar según lo alegado y probado por las partes. Todos estos argumentos han tenido su réplica, y por eso está el debate, está la dialéctica. Yo sería perfectamente capaz de criticaros cualquiera de estos argumentos, como la postura contraria sería capaz de argumentar en contra de lo que yo os defienda. El único argumento que se mantenía hasta hoy sin contradicción era el último, el de la tradición jurídica. Y de ahí mi interés en centrarme hoy en este argumento. Si queréis, luego hablamos del resto de argumentos, pero hoy hablaremos del último argumento porque era el único que quedaba sin contradicción. El resto, ya os digo, podríamos argumentar si estamos a favor o en contra. Como os he dicho al principio, lo encontráis, lo que os voy a decir, en el libro El juez y la prueba, publicado en España, que también se publicó en Italia y en Alemania, y en forma también de libro en Colombia. Afortunadamente, desde hace un mes lo tenemos en Perú. Gracias otra vez, Pedro, a tu generosidad. Se llama El juez y la prueba. También lo tenéis en portugués, el libro traducido en Brasil. La verdad es que la historia que os voy a explicar es como una película, y quisiera que la vieseis como una película. Y como en toda película hay buenos y malos y tiene un final feliz. Quiero que lo veáis con este hilo argumental. Vamos a ver, cómo a veces la historia mal explicada condiciona nuestros actos actuales. Y eso lo vamos a ver en forma de película, en forma de historia. Bueno, empieza Joan, ahí lo tenéis. ¿En qué consiste la historia mal contada? La historia mal contada se resume, este es el resumen de la película, en una afirmación rotunda y categórica, que es esta: el juez
civil, el juez penal, me da lo mismo porque lo que os estoy hablando es de teoría general del proceso. El juez no puede tener ninguna iniciativa probatoria. ¿Por qué? Porque iudex judicare debet secundum allegata et probata partium. Y me gustaría que os acordéis de la expresión el partium. Este partium, este run, se va a ir repitiendo en esta historia. El juez tiene que sentenciar según lo alegado y probado por las partes. Bien, esto es lo que nos han explicado mal. Esto no es cierto, por mucho que durante muchos siglos nos hayan dicho que era así. Os voy a poner dos ejemplos paradigmáticos para que veáis cómo cristaliza el error. Aquí tenéis un trabajo fundamental del procesalismo italiano, del profesor Littmann, uno de los mejores catedráticos de Derecho Procesal en Italia, donde no lo veis, pero dice, el título si lo veis, Fundamento del principio dispositivo, y nos dice que se fundamenta en el iudex judicaret secundum allegata et probata partium. Y hay un 1, esta es la página primera, si veis que pone un 1, y hay la nota 1. En la nota 1 dice, tenéis el partium, os lo he subrayado, dice que esta máxima se recoge en el speculum juris de Durante. Y ahí tenemos la fuente de autoridad. Claro, cuando uno habla y dice, no, esto es así, Joan, Emilio, esto es así, porque ya hace 15 siglos, o hace 6 siglos, o hace 10 siglos, se está diciendo así. Esto en el fondo tiene un peso, el peso argumentativo de la historia es fundamental para sostener un argumento. Y es precisamente lo que hace Littmann. Dice, esto es así porque ya hace 10 años era así. Miren, Guillermo Durante, y te cita un párrafo de Guillermo Durante. Otro ejemplo es el trabajo magnífico del profesor Miller, publicado en la Illinois Law Review en el año 26. Es un artículo muy extenso que publicó en 3 números sucesivos de esta revista norteamericana. Lo importante no es la revista norteamericana, lo importante es que este trabajo lo publicó en castellano la profesora Grossman y con prólogo del maestro Couture, y de este libro se hicieron hasta 30 ediciones en toda Latinoamérica. Y esto impactó en Latinoamérica. Un trabajo de la Illinois Law Review, como podéis entender, no tendría ningún efecto aquí. El efecto fue indirecto gracias a la doctora Grossman en Argentina. Pues bien, en este trabajo se nos dice que varias facetas de este principio, se está refiriendo al principio dispositivo en sentido amplio, ya se recoge en el clásico derecho romano. Y ahí tenéis el iudex judicare debet secundum allegata et probata partium. Siempre nos van metiendo en el cerebro el partium, el partium, el partium. Bien, lo cierto es que este aforismo que tenéis ahí, el iudex judicare debet secundum allegata et probata partium, este nunca existió. Por mucho que nos lo hayan vendido así. Lo que realmente existió es este. Iudex judicare debet secundum allegata et probata et not secundum conscientiam. Como podéis ver, hay dos, esto casi es un juego, hay dos diferencias importantes entre lo que nos han intentado vender y lo que realmente es correcto. ¿Veis las diferencias? Primera diferencia. En la primera frase nos han añadido el partium o el partibus. En la segunda frase, en la roja, ahí no está. Y segunda, y igual de importante, nos han borrado de la historia, nos han eliminado el et not secundum conscientiam sua. Y esto es fundamental porque, y tiene, como veréis, una trascendencia básica porque altera la finalidad de lo que realmente quisieron decir los glosadores de la Escuela de Bolonia, como ahora veremos. Lo que se quería decir con el aforismo correctamente citado, que es el rojo,
era destacar los límites cognoscitivos del juez. El juez no puede sentenciar más allá de lo que le han alegado, más allá de lo que se ha alegado y probado. Secundum allegata et probata. Y no puede sentenciar en función de su conocimiento privado del juez. En el fondo, la máxima lo que recoge es la congruencia de la sentencia. El juez tiene que ser congruente con lo que se ha discutido y se ha probado en ese proceso. Esta máxima no tenía ni nunca tuvo por objeto, ni se lo planteó, resolver el dilema de si el juez ha de tener iniciativa probatoria o no, porque esa nunca fue su finalidad. La finalidad era otra, ver los límites de la sentencia. La sentencia no se puede ir más allá de lo que se ha discutido y se ha aprobado en el proceso. Y lo que sepa el juez del caso se lo tiene que guardar, no lo puede trascender. Principio dispositivo, en sentido estricto, congruencia de la sentencia. O todo lo que os estoy explicando podría parecer un simple ejercicio de erudición, algo banal, si no fuese porque, como os digo, tiene una enorme repercusión práctica. Mirad aquí, aquí tenéis la máxima, bonita, Judex judicare debet secundum allegata et probata partium. Mirad qué tenemos aquí. La ley española del 2000 han pasado muchos siglos. El artículo 216, ¿qué nos dice? Los tribunales decidirán los asuntos judex judicare debet en función de las aportaciones de hechos y pruebas, secundum allegata et probata, de las partes, partium. Por Dios, es casi la traducción literal de la máxima incorrectamente formulada. Es la traducción. Ahí radica la trascendencia del trabajo. De esta forma, constatamos cómo la historia mal contada tiene su repercusión práctica porque cristaliza en una norma jurídica importantísima como es este artículo 216. Luego veremos que España no es el único país que ha recogido erróneamente esta tradición jurídica y veremos el motivo, el quién y el por qué. Bueno, lo vemos ya, en Italia. En Italia no es tan descarado, no es tan evidente, en España, vuelvo, es evidente, el plagio es evidente. En Italia no lo es tanto. En Italia hay un artículo 112, el juez debe proveer en función de la demanda y no de otras cosas, principio dispositivo, obviamente, y cerquita del 112 al 115, el juez debe sentenciar los fundamentos de su decisión en función de las pruebas propuestas por las partes. No es tan claro como nuestro artículo 216, pero si unimos los dos, el juez tiene que sentenciar en función de lo alegado, 112, y lo probado, 115, por las partes. Planteada así la historia, mal contada, mi objetivo va a ser muy simple. Va a ser descubrir cuál fue la verdadera historia, quién empezó a contarla mal y qué pretendió con esta intención de contarla mal. Como si de un detective fuese, haré esto. Primero hemos de tener claro qué dijo la historia, luego hemos de ver quién es el culpable, quién es el malo de la película. Os dije que esto es como una película. Tendremos que buscarlo, porque todo deja su rastro. Como dice mi querido maestro Muñoz Sabaté, todo deja un rastro en la vida, todo. No hay nada que no deje un rastro. Y una vez que detectemos el malo, tenemos que saber qué pretendió con ello. Y aquí acabará la historia y mi intervención. Bueno, el origen de la historia
nos hemos de remontar. ¿Cómo no? Nos hemos de remontar al digesto. En todas las obras de los glosadores, cuando analizan el digesto, para la cita del Iude judicare debet secundum allegata et probata sine partium et not secundum conscientiam, referencian la máxima al digesto aquí, en 1.18.6.1. El título es De Officio Praesidis. El praeses era el progobernador del emperador romano en el imperio que tenía Roma. Y el praeses tenía funciones de juez. Por eso es importante ver este capítulo. De oficio de juez, en el fondo, dice. De praeses tenía más funciones que de juez, pero también de oficio praeses. Y aquí, al estudiar, no lo veis porque estáis lejos, la voz veritas de la sentencia, que es el acto más importante del juez, es cuando el juez resuelve el conflicto, y para eso está el juez, para resolver conflictos. Al hablar de la sentencia, habla de la voz veritas y dice que el juez tiene que dictar sentencia, mirad qué frase más bonita, atendiendo a lo que resulte de la fe de las pruebas. Es una traducción del latín, pero es una frase muy, muy bonita. El juez tiene que sentenciar, para que sea verdadera su sentencia, atendiendo a lo que realmente resulta de las pruebas, atendiendo a la fe, una forma retórica que tenían de hablar, a la fe de las pruebas. Pues bien, este es el origen. Como sabéis, los glosadores, la materia prima de los glosadores era el digesto. Los glosadores trabajaban y de ahí sacaban sus brocardos, sacaban sus... Ahora vamos a ver, esta es la materia prima. Vamos a ver cómo trabajaron los glosadores. El primero que tengo que estudiar es siempre mirando, no puedo el láser porque la pantalla, ¿veis que aquí sí que se permite? Aquí, pero el televisor es refráctil y no reclama, no puedo hacerlo, pero vamos a ver los glosadores que analizaron ese digesto 1.18.6.1, del cual surge la máxima. El primero que hay que analizar es Guillermo Durante. ¿Por qué Durante? Y el Speculum Juris. Porque si recordáis, es ese autor que el Lippmann dice que dice esto en la primera nota de su artículo. ¿Os acordáis? Fundamento del principio dispositivo, primera página, nos dice, ver Guillermo Durante. Bueno, Joan, ves a ver Guillermo Durante, ves a ver si dice lo que dicen los italianos. Y vamos a ver el Speculum Juris. El Speculum Juris viene a ser, en una metáfora muy amplia, el primer manual de derecho procesal civil. Tuve ocasión de manejar 4 ejemplares, el que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, el que está en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia, el que está en el Max Planck Institute de Luxemburgo y el que está en la Sorbona, para ver si era un problema de edición de la obra. Evidentemente, los 4 ejemplares decían lo mismo. Como os digo, el Speculum Juris son 4 volúmenes. El primero dedicado a las partes, es decir, a la acción. El segundo dedicado al juez, es decir, a la jurisdicción. El tercer tomo, porque son tomos, al procedimiento, y tienes demanda, contestación, prueba, conclusiones. Y el cuarto dedicado a los recursos, como si fuese un manual. Como si fuese un manual. Pero ahí encuentras toda una exposición de cómo es un proceso. Pues bien, vamos a buscar esta obra, así vista, y nos vamos aquí. Es una pena que no lo veáis desde el fondo, pero tenéis, primero, estas obras tienen un sumario y luego desarrollan dentro. En el sumario, me acercaré para que lo podáis ver, el sumario dice aquí, sentencia ferrem debet secundum allegata, sin partium, not secundum conscientiam. Ese es el sumario. Nos acercamos, nos vamos a la sentencia, y dice, item ferri, es decir, el juez debe sentenciar según secundum allegata et probata, lo amplío, quizás se puede ampliar, aquí lo tenéis. Item debit ferri secundum allegata et
probata, coma, no hay partium, et non secundum conscientiam. Este es el verdadero brocardo, ahora sí que es un brocardo porque lo enuncia un glosador, el brocardo de la máxima. Aquí no aparece la palabra partium, De igual modo, si nos vamos, estamos hablando de glosadores, a Curcio y a su maestro, Azón, que tiene una obra clásica que son los brocardos de Azón. Los dos, en sus textos, al trabajar la palabra veritas, dicen que el juez se tiene que limitar en su sentencia a sentenciar en función de lo que se ha discutido y probado en el proceso. Pero no dice quién ha probado, alegado sí, pero no se referencia, no hace ninguna alusión a quién tiene que probar. Bueno, un siglo después nos encontramos con los posglosadores. Y en los posglosadores, no quiero agotaros, mirar el comentario al digesto de Bartolo de Saxoferrato, el de su maestro Baldo Duvaldis y su práctica Baldi, el tratado de testigos de Agidio de Viterbo, el Magnum Universi de Manantae o el Alberico de Rosate, el comentario al digesto. Todos citan correctamente bien esta máxima. Vamos adelante, nos vamos a los humanistas y neohumanistas, y aquí también el comentario al digesto de Dionisio Godofredus, habían dos hermanos, este era el que hizo este trabajo, el trabajo de Tolosano sobre el Syntagma Juris Universi, en concreto en el apartado dedicado a la prueba, el tratado de Probationibus, el de prueba, un tratado importante de Fermosini, y el Corpus Juris Civile Romani de Van Leuven. Todos citan la máxima sin el partium. Llegado aquí, podemos resolver ya el primer interrogante. Os he dicho que haríamos tres. ¿Cuál es la verdadera historia? La verdadera historia es que la tradición jurídica recoge esto. Recoge solo el deber de congruencia de la sentencia, impidiendo el conocimiento privado del juez. Por lo que la tradición jurídica, que es un argumento de autoridad que hoy en día se utiliza, la tradición jurídica nunca se pronunció sobre la mayor o menor iniciativa probatoria del juez. No estaba hecho esta máxima para esto. De hecho, esta máxima aparece, como veis, al hablar de la sentencia del juez. El juez tiene que sentenciar en función de lo alegado y de lo probado en el proceso. Esa era la finalidad, la congruencia de la sentencia. Si esto es así, e históricamente lo es, me remito a los documentos que veréis en el libro, ya estamos en condiciones de enunciar el segundo interrogante. ¿Quién empezó a contar mal la historia? ¿Quién es el malo de la película? Porque alguien tendrá que haber, alguien va a tener que poner partium en esa sentencia y quitar la segunda parte, not secundum conscientiam, para dar más fuerza a su argumento de que el juez no puede tener iniciativa probatoria, porque como ya el digesto se recogía, ¿quién es el malo de la película? Bien, pues vamos a por ello. La máxima aparece, vamos a la doctrina alemana, porque como sabéis el origen del derecho procesal se produce en los autores alemanes, casi coetáneamente, aunque no se transmite a Italia y cristaliza en España, y a partir de... Hemos de ir a ver las fuentes alemanas. Y en Alemania aparece correctamente formulado esta máxima en los grandes procesalistas de mediados del siglo XIX. El manual más importante es el sistema de Betzel, pero también podríamos ver el manual de Palang, el de Bogliano o el manual de Endemann. Todas estas son obras de mediados del siglo XIX. Con anterioridad al siglo XIX hay que destacar dos obras fundamentales. Goner, a principios del siglo XIX, publica su manual de Derecho Procesal Civil, donde se recoge por primera vez en la historia la distinción entre la Verhandlungsmaxim, el principio dispositivo en sentido lato,
y la Untersuchung Maxim, el principio de investigación de oficio. Estas etiquetas las pone Goner en este libro, no es un indocumentado, es un punto de referencia importante. Aquí no aparece citada la máxima en ningún caso. Y coetáneamente, un año después, el profesor Martin también omite la cita de esta máxima. Y ahí empezamos a encontrar el malo. El malo fue Bach, nada más ni nada menos que Adolf Bach. Adolf Bach es quien cita, el autor de la Zivilprozessordnung alemana, y quien hace el comentario a esta obra. Pensar que Adolf Bach fue catedrático, el único catedrático durante 40 años en Alemania, es decir, no estamos hablando de un cualquiera. Adolf Bach, cuando hace su comentario al Código Procesal Civil alemán, no lo podréis ver aquí, pero lo destaco ahora en rojito, ahí dice que al hablar de la función del juez, nos dice que el juez no puede tener iniciativa probatoria porque, como ya han dicho los clásicos, el juez debe sentenciar o el juez tiene que resolver según lo alegado y probado por las partium, secundum allegate et probata partium. Evidentemente, esta errónea concepción la transmite a sus dos máximos discípulos, en concreto lo encontráis en el manual de Hellwig y en el manual de Smith, todos estos de finales del siglo XIX. Siguiendo en la historia, hay un autor, un clásico, supongo que lo conoceréis, es Stein. Stein tiene una obra, una joya muy pequeñita, 100 páginas, que se llama El conocimiento privado del juez. Está traducido al español. Y este autor, Stein, es el primer autor que da el concepto de máxima de experiencia. Las palabras no salen. Hay alguien que las inventa. La etiqueta las pone alguien. La expresión máxima de experiencia la hace Stein en este libro. Pues en este libro, en la introducción, os marcaré aquí, no lo podréis ver porque está lejos, aparece que los jueces no pueden tener iniciativa probatoria porque han de resolver según secundum allegate et probata partium. Introduce el concepto, la partícula de partium. A partir de aquí, la manualística de finales del siglo XIX, toda la manualística cita mal la máxima, y si nos vamos a las obras que trabajan específicamente cuál es el ámbito de actuación del juez, aquí tenéis el juez estático y el juez activo de Bruggemann, u otra obra importantísima en Alemania, que son los principios del proceso civil del año 71 de Bonsdorf, citan incorrectamente mal la máxima. Y a partir de aquí, no os voy a cansar, manual de Goldsmith, de Sonke, de todos los manuales, hasta el último de Paulus, citan incorrectamente la máxima. Es decir, el poder de un autor, el poder intelectual, académico de un autor, es capaz de transmitirlo a sus dos grandes discípulos, Hellwig y Smith, y estos, a su vez, a sus discípulos, y así se ha perpetuado hasta hoy en día en Alemania, erróneamente, la cita. Y en Italia, que esto ya nos cae más cerca, el italiano es mucho más bonito. ¿Qué pasó en Italia? En Italia pasó, como no podía ser de otra forma, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Las obras generales de proceso civil, ahí tenéis el tratado de ahí tenéis el tratado de Matirolo, el tratado de Pescatore y el tratado de Saredo, son obras generales de proceso civil de la época del procedimentalismo, pero son obras generales, citaban bien la máxima. Pero las obras específicas de prueba, y aquí hemos de citar las tres obras fundamentales de prueba de finales del siglo XIX, que son los tratados de Messina, de Lesona y de Ricci, citaban bien la máxima. Entonces,
¿Quién es el primero que lo hace mal en Italia? Os lo presento. Aquí lo tenéis. Giuseppe Chiovenda. Giuseppe Chiovenda es en Italia lo que Adolf Bach es en Alemania. Es el padre de la criatura, es el patrono, es el jefe, es el líder, es el gran maestro del procesalismo italiano. El querido maestro Chiovenda publica en la revista, no lo veis bien porque estáis lejos, en la revista Edito Processuale, la necrológica de Adolf Bach, y en esta necrológica no lo podéis ver, me acerco yo porque desde ahí tampoco lo puedo ver. El Chiovenda dice, de la escuela de Adolf Bach han nacido los mejores procesalistas que nunca ha tenido Alemania. Su enseñanza ha abarcado, se ha extralimitado los confines de su patria. Y entre ellos, yo me considero el discípulo del gran maestro, aunque nunca lo pude conocer. Es decir, en este trabajo, en esta necrológica, Chiovenda muestra su feeling, dirían ahora, su sensibilidad, su condescendencia con el maestro Adolf Bach. Y esto, evidentemente, se trasluce. El profesor Chiovenda utiliza siempre la misma máxima, judex secundum allegata et probata a partibus judicaret debet. No dice partium, dice a partibus. Y esto lo recoge tanto en sus principios como en sus ensayos, y en concreto el ensayo sobre la acción, la famosa conferencia que en el año 1905 hizo en la Universidad de Bolonia y que dio su concepto particular de acción. Bueno, Adolf Bach, para que tengáis, Adolf Bach es el creador de la acción en sentido estricto, en sentido concreto, que todavía hoy en día muchos procesalistas en España mantienen. Digo, para que situéis a los personajes. Chiovenda, su concepto subjetivo de acción, lo da en esta conferencia famosa de inauguración del curso académico en Bolonia en 1905 y aparece en este trabajo de sus ensayos. Y también aparece en sus instituciones. Siempre utiliza mal la expresión. Y cómo no, a partir de aquí, los grandes maestros Carneluti, Calamandrei y Betti, Francesco Carneluti en sus lecciones, Piero Calamandrei en sus óperas jurídicas, 11 volúmenes de obras jurídicas, tiene varios trabajos sobre la prueba donde dice que el juez tiene que sentenciar en función de lo alegado y probado por las partes, secundum allegata et probata a partibus. Él cambia un poco la expresión, y el manual de Betti, todos citan mal la máxima. Aquí quiero hacer un especial inciso en el gran maestro de Roma. Sata fue durante 40 años también, parece una cifra mágica, el maestro de la cátedra de Roma, de Derecho Procesal Civil, y fue toda una institución. Bien, Salvatore Sata, antes de acceder a la cátedra de Roma, publicó un trabajo muy breve que se llama Guida Práctica al Nuevo Proceso Civil Italiano, del año 42, y ahí los poderes del juez y poteri del giudice, ahí lo marcaré, podréis ver el rojo, ahí aparece el partium. Cite incorrectamente la máxima. Lo mismo sucede en su manual, tuvo 27 ediciones el manual, no estamos hablando de un cualquiera, y sus famosos comentarios al Código Procesal Civil Italiano. ¿Qué sucede? Pues que en la actualidad la mayoría de la doctrina cita erróneamente el brocardo, tanto la que estudia los principios del proceso, como los que estudian la prueba, como los que analizan la congruencia de la sentencia. Y en un minuto, ¿qué sucedió en España? Lo podéis oler. Exactamente lo mismo. Hay que diferenciar dos épocas históricas, esta y esta, antes y después del siglo XX. Antes del siglo XX
Se citaba correctamente bien la máxima. Tenéis aquí, sabéis que en España tenemos la famosa ley de 1881 que se transpuso a la mayoría de Latinoamérica, pero antes tuvimos la de 1855. La de 1855, el gran comentarista es este Caravantes, no lo veis bien, pero aquí se habla de Judis judicaret debet secundum allegata et probata, et not secundum conscientia. No aparece el partium en ningún lugar. En la ley del 81, el gran comentarista es Manresa en sus 8 volúmenes a la ley de enjuiciamiento civil y en concreto también omite la expresión partium o apartibus o cualquier otra forma de referirse a la máxima. Fueron los autores del siglo XX, como hicieron los alemanes y como hicieron los italianos, probablemente porque nosotros copiamos los italianos. Y los italianos copiaron los alemanes, nos vamos copiando unos a otros. Esto lo crean los alemanes, los italianos copian a los alemanes y nosotros que somos muy listitos copiamos a los italianos. ¿Qué hacemos? Transmitir erróneamente la historia. ¿Qué sucede? Pues que en los grandes procesalistas españoles del siglo XX se equivocan probablemente por la herencia mal transmitida de Adolf Bach y de Giuseppe Chiovenda, que son las fuentes de las que beben, son las fuentes de las que se inspiran ellos para introducir ahora sí el procesalismo en España, porque Bach y Chiovenda, esto ya es procesal, no es procedimentalismo. Y aquí tenemos 3 grandes maestros, Guasp en su tesis doctoral, El juez y los hechos, también en sus comentarios a la ley de enjuiciamiento civil y en su manual de Derecho Procesal Civil. En todos siempre aparece el partium, partium, partium. Otro gran maestro, los dos fueron catedráticos durante 30 años en la Complutense de Madrid y durante muchos años era la única universidad, junto con la de Salamanca, que estaban en España, don Leonardo Pietro Castro, tanto en su exposición como en sus cuestiones, como en su manual, cita incorrectamente la máxima. Y también, todos estos son anteriores al año 50, Gómez Orbaneja en su manual cita incorrectamente la máxima. ¿Y a qué llegamos? Pues llegamos a lo mismo que en Italia, es copiado lo mismo. Actualmente, la mayoría de la doctrina en España cita erróneamente la máxima, la idea, la recoge mal, y esto sucede tanto en los que estudian los principios del proceso, como los que estudian la prueba, como los que estudian la congruencia de la sentencia. Son 3 ámbitos en los que esta máxima se puede utilizar indistintamente. ¿Y el Supremo? ¿Qué hizo la Corte de Casación Española? Pues exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Hemos de diferenciar 2 épocas históricas. Una hasta los años 81, que cita bien la máxima, siempre con el perdón de sus señorías, siempre se apunta a la doctrina y luego eso va calando en la jurisprudencia, aunque hay ideas en la jurisprudencia que se calan antes en la doctrina. Pero hasta los años 80 se citaba correctamente bien la máxima, pero a partir de los 80 empieza a citarse mal. Probablemente inducidos, supongo que en 30 años, los discípulos, los alumnos de Guasp, Pietro Castro, pues empezaron a subir en los escalafones judiciales y recogieron lo que aprendieron en su momento, lo que aprendieron de Guasp, de Gómez Orbaneja y de Leonardo Pietro Castro. Y a partir de esta, la primera sentencia que cita incorrectamente la máxima. Bien, respiremos un segundo. Respiremos un segundo porque ahora ya podemos resolver el segundo interrogante que os he hecho. ¿Os acordáis de cuál era el segundo interrogante? Este. ¿Quién empezó a contar mal la historia? ¿Quién es el malo de la película? Pues ya los conocéis. Ya los conocéis. Son Adolf Bach en Alemania y nuestro querido maestro, el profesor Chiovenda, en Italia, a finales del siglo XIX en un caso, principios del siglo XX en el segundo caso. No hay ninguna duda, pero ninguna duda, de que el magisterio de estos 2 grandes maestros se trasladó
a sus discípulos y de sus discípulos a sus discípulos. Y solo hace falta perder el tiempo para ir a la biblioteca para constatar cómo se repite el error continuamente de maestro a discípulo, de maestro de discípulo a su propio discípulo, de abuelo, padre, nieto, se va transmitiendo. Y solo nos queda, y ya vamos acabando, el tercer interrogante, que no sé si os acordáis, es, bueno, ¿qué se pretendió con esta historia mal contada? Bueno, no lo sabremos nunca, porque salvo que tuviésemos poderes de acceder a la mente de personas que hayan fallecido, tenemos poderes de clarividencia, nunca podremos saber qué pensó o por qué lo transmitieron así Keovenda y Bach, la máxima. Aquí tenéis una posible hipótesis, no tiene por qué ser la correcta, pero muy probablemente por la época histórica en la que nos encontramos, finales del siglo XIX, en la que sin duda imperaba pues la ideología liberal de ese momento, 1800 y pico. Como os digo, en este momento pues probablemente no se veía con buenos ojos que el juez tuviese iniciativas oficiosas. No se veía con buenos ojos que lo público se mezclase con lo privado, y es muy posible, como os digo, que se quisiera reforzar una idea perfectamente defendible, como es la que el juez no puede tener iniciativa probatoria, y habéis visto los 6 argumentos que os he dado, añadiéndole un argumento más importante, como era un argumento de peso, como era la tradición histórica, añadirle un argumento más para que tu opinión fuese más potente, fuese más argumentada, fuese más seria. Pues nada mejor que crear un aforismo o crear un brocardo y decir, no, esto es así, no porque lo diga yo, sino porque ya se dice desde la Escuela de Bolonia del siglo XI. Bueno, ¿cuál es el resultado final de toda esta historia mal contada? Pues, desgraciadamente, el resultado final es nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil y el Código Procesal Civil italiano, que, copiando esta historia mal contada, han consolidado el error. Ya no lo dice Wasp, ya no lo dice Hellwig, ya no lo dice Carneluti, ya no lo dice, no, lo dice el 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española y lo dice el 112 y 115 del Código Procesal Civil italiano. Esto es importante, es como la teoría de la evolución de las especies, ha mutado, ha habido un salto. Hemos pasado de la doctrina a la legislación y esto es lo importante de esta historia mal contada. En conclusión, sin duda, a pesar de los grandes maestros del derecho procesal a los que les debemos todo, los maestros alemanes, italianos y españoles, a pesar del magisterio de ellos y a pesar de que ellos nos dijeron que iudex judicare debet secundum allegata et proata partium, a pesar de ello, esto nunca existió. Por esto, precisamente por esto, la ley española e italiana es el paradigma, es el claro ejemplo de cómo una historia mal contada influye en un ordenamiento jurídico. Si os acordáis al principio, os dije que esto era como una película. Y la película tiene un final feliz. Normalmente las buenas tienen final feliz, porque si no, vaya ganas de ir a acostarte con el regusto de una película que acabe mal. Esta película tiene un final feliz. Y tiene un final feliz, y miro a Emilia, ya os he dicho que os hablaba de tú, como un acto de cercanía, no, porque el Tribunal Supremo en España, aquí, ya lo tenéis, en la sentencia de 17 de diciembre del 2007, en esta sentencia, se dice que a raíz de la publicación de un libro debidamente documentado y trabajado, reunido el Pleno de los Magistrados del Tribunal Supremo, deciden cambiar la forma de hacer la máxima y eliminar
de su expresión la partícula partium. Y esto luego se ha recogido en las sentencias posteriores del Tribunal Supremo. Bueno, moraleja. ¿Qué sacamos de todo esto? Todas las películas también han tenido una moralina, si no, ¿qué sacamos de todo esto? Pues lo que se saca es que siempre hay que contrastar la información que se da si quieres evitar deformar la realidad. Por ello, siempre hay que esforzarse en buscar la verdad. Si lo haces, al final serás capaz de descubrir una historia mal contada. Hoy os he explicado una de estas historias mal contadas. Os animo a todos y a todas vosotros y a todas vosotras, a que busquéis también historias mal contadas y nos las expliquéis a todos nosotros. Nada más y muchas gracias por vuestra atención. Seguidamente tendremos las palabras seguidamente tendremos los comentarios de la presentación del libro, del estudio sobre el proceso y la justicia, a cargo del señor Luis Alfaro Valverde, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí en esta sesión de presentación del libro del profesor Joan Picó. Quiero ante todo agradecer la invitación de la directora del Centro de Investigaciones Judiciales, Giovanna Hurtado Magán, la doctora Emilia Bustamante Ollahue, jueza titular de la Corte Suprema, y también el profesor Joan Picó, a quien acabamos de escuchar. Saludar también a todos los magistrados, magistradas, profesores, investigadores, amigos que están con nosotros para poder escuchar la exposición brillante del profesor Joan, pero también, en mi caso, encargarme de presentar la obra que comparte con nosotros, que también, por cierto, quiero agradecer a la editorial Palestra, a cargo del profesor Pedro Grandes, quien con tanto esfuerzo y siempre pensando en la necesidad de la buena literatura jurídica, que creo que esto es un sello distintivo de quienes vivimos aquí en Perú, pero también en Latinoamérica, observamos en cada texto que publican, ¿no? Es decir, un trabajo de literatura buena, de calidad. Y esto no es la excepción aquí en el trabajo del profesor Joan Picó, titulado Estudios sobre el proceso y la justicia. Tengo un tiempo de 15 minutos, se me dice, y ya se imaginarán ustedes cómo se puede presentar un trabajo de mucho tiempo, de casi 30 años de labor académica ininterrumpida, que ustedes podrán ver en estos 3 tomos, ¿no? De hecho, sí lo he revisado detenidamente, y mientras lo hacía, y con esto ya voy entrando a los comentarios del libro, trataba de ver la estrategia de cómo abordar un trabajo de 30 años, les decía, ¿no? En esta obra se ha coleccionado las mejores investigaciones, y entonces en 15 minutos es muy, muy desafiante. Conversando con mis colegas, mis amigos, aquí está con nosotros Emma Calderón, con César Muriche, que también está por aquí, pensando en una manera, una metodología de poder dar cuenta de la importancia de este trabajo, de este gran aporte, ¿no? Entonces decidí utilizar un método que ahora mismo le voy a comentar, en la que pueda combinar también mi experiencia académica y personal en el conocimiento de la obra del profesor Joan Picó. Y he estructurado estos comentarios en 3
dimensiones que son también dimensiones de mi vida personal y profesional, en la que en diversos momentos he estado en contacto con sus trabajos, con sus aportes, que todos están aquí en este trabajo. Entonces, la primera fase será dar cuenta de, en mi desarrollo académico como estudiante de Derecho. Mi primer contacto con la obra del profesor Joan Picó es en mi formación universitaria. Esa será la primera parte, es decir, cómo los aportes que están aquí, pero ya más desarrollados, han marcado también mi interés sobre los estudios del proceso y en particular sobre los estudios de la prueba. La segunda parte de esta exposición será dar cuenta ya de mi conocimiento y cercanía personal, ¿no? Porque pasa con los investigadores de Latinoamérica, con toda la información y los trabajos que vienen de Europa o del mundo anglo en general, siempre lo vemos distante y lo conocemos a través de sus obras, ¿no? Pero nunca hemos tenido a veces la oportunidad de conocerlos personalmente, y en esta segunda parte daré alguna información, alguna infidencia, quizá, no sé si lo identifica el profesor Joan, de momentos en la que, así como ahora hemos podido disfrutar de una exposición brillante, que por cierto sigue siendo tan atractiva, sugerente, provocadora, no solo por la rigurosidad de su investigación, sino el modo como suele presentar. Ya quisiéramos los profesores e investigadores tener esa técnica que atrapa al auditorio. Daré algunos datos de cómo conocí al profesor Joan a través también de sus conferencias. Estoy seguro que más de uno aquí ha quedado gratamente asombrado con el modo como presenta sus temas. Y luego también mostraré cómo ha influenciado su investigación en mi desarrollo también de investigación. Actualmente soy profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero mi interés sobre la prueba y sobre este trabajo, pero sobre el proceso, entre otros temas, nace a partir de las investigaciones del profesor Joan. Así que comienzo de frente para luego ir a almorzar temprano. Bueno, antes escuchamos a la profesora Emilia. Primero, en mi formación universitaria, ya en el año 1996, conocía de un texto fundamental del derecho a la prueba, ¿no? Y que ahora está también con una revisión, que es otra de las líneas o de las características que pueda advertir del profesor Joan, ¿no? Tiene esa particularidad de no solamente hacer investigaciones rigurosas y mostrar un repensar de las instituciones jurídicas procesales, sino también va mostrando otras perspectivas más actualizadas, ¿no? Entonces, en el año 96 les decía, sobre su trabajo de Derecho a la Prueba, pude ver que se trataba sin duda, y se trata hasta ahora, de un investigador del derecho procesal, uno de los más serios y rigurosos que he conocido o que conozco ahora en sus trabajos, y marcaron un interés personal en el conocimiento y la investigación del proceso. Luego, en el año 1997, a través de su obra de las garantías del proceso, traté en la obra Las garantías constitucionales del proceso, que ustedes ahora podrán encontrarlo también en una versión más actualizada en el volumen 3 grandes volúmenes, y definitivamente marcó un interés en la investigación del proceso en mi persona. Posteriormente, ya en la academia, y aquí entro al lado de investigación, pude leer un trabajo fenomenal en el modo de entender las aparentes disputas en el modo de comprender el proceso, ¿no? El trabajo se titulaba El derecho procesal entre el garantismo y la eficacia, un debate mal planteado, ¿no? Otra de las características también de los trabajos que ustedes podrán ver aquí es que tiene una particularidad de titular sus investigaciones sumamente provocativas, y uno le invita a leer, ¿no?
Y este trabajo para mí marcó también un repensar de cómo investigar en el proceso. Es decir, el escenario, como nos mostró también en su exposición, estaba como que dividido, ¿no? Esto suele pasar mucho en la academia, pero diría no solo en la academia, ¿no? Estos falsos desacuerdos que existen también, ¿no? Y el profesor Picó marcaba a través de este trabajo un punto de vista de la idea de rescatar siempre algunos aspectos que pueden ser valiosos para la comprensión del proceso, ¿no? Esta historia mal contada y el debate mal planteado, que ahora les menciono, que por cierto también está en el volumen 1, espero puedan revisarlo, pero que es una muestra del análisis del proceso de manera lo más objetiva posible. Luego, en el año, estoy saltándome de años, pero en mi primer encuentro personal de la gran exposición que realizó el profesor Joan en el año 2008 en la Universidad de Lima, justo mi querido amigo el profesor Dante Torres me comentaba que se acuerda nítidamente de ese evento. Yo también quedé muy impresionado en la 21 Jornada Iberoamericana de Derecho Procesal en la Universidad de Lima. Y fue la primera vez que, no sé si fue la primera vez que nos visitó aquí a Perú, pero fue la primera vez que yo pude escucharle personalmente y acercarme a saludarle. Una brillante exposición también, con la que luego ese trabajo en la obra El juez y la prueba en el año 2007 también, un modo un poco más resumido, lo encuentran en el volumen 3 de este libro. Aquí ya entro al cómo la obra y muchos de los trabajos aquí presentados del profesor Joan Picó han influenciado también en mi línea de investigación. Entre los diversos temas, que por cierto son múltiples, no sé si en todo este trabajo queda algún espacio vacío que no haya investigado el profesor Joan, pero entre los diversos trabajos, en particular el volumen 3 sobre estudio de la prueba, a mi consideración condensa lo que mejor se ha escrito sobre temas de prueba desde el procesalismo riguroso, científico, y creo que muy útil para el pensar y repensar la prueba. Y entonces en uno de estos trabajos, referidas a la iniciativa probatoria del juez, pude ver que era un tema igualmente debatido, complejo, amplio, con diversas aristas. El profesor Picó nos ha explicado una de las grandes observaciones, ¿no?, históricas, tradicionales, del escepticismo o el cuidado que a veces se muestra en la academia, pero también en la práctica jurídica, de no atribuirle al juez poderes probatorios, ¿no? Creo que hoy hemos quedado completamente esclarecido de que al menos históricamente no hay razones serias para descartar esa posibilidad, sino todo lo contrario. Y entonces, encontré en el tema de los poderes probatorios del juez, o la iniciativa del probatorio del juez, un lugar fértil para la investigación. A veces cuando uno quiere dedicarse a alguna investigación trata de escoger el tema más controvertido, más debatido. Cuando leí el trabajo del profesor Picó sobre la iniciativa probatoria del juez, pude encontrar un lugar por el cual tendría que también recorrer, porque consideraba que aún todavía no estaba dicho, y el modo como planteaba los contextos, las cuestiones, las observaciones, no solo históricas, sino también el profesor Picó se ha encargado de comenzar a discutir y desvirtuar cualquier otro tipo de objeción que dé cuenta de la importancia por la que el juez no solo se le atribuye estos poderes probatorios, sino de ofrecer razones por las que conviene que así lo haga, de manera, por supuesto, también con criterios de aplicación o límites, etc. Bueno, con esto ya voy cerrando. En el Perú, seguramente el profesor Picó tiene conocimiento, se ha dado un pleno casatorio, el 10º pleno casatorio civil, que precisamente se concentra en este tema, que son los problemas de una serie de desacuerdos jurisprudenciales en torno a la aplicación de los poderes probatorios del juez. Y en más de una ocasión en ese pleno casatorio, constantemente citado en este trabajo, pero creo que los criterios utilizados finalmente como reglas vinculantes responden en más de uno de ellos a los trabajos que ustedes podrán revisar en este volumen, sobre todo el 3, pero también en el 1 y el 2.
Es, por tanto, con esto voy cerrando en serio, una inspiración no solo para académicos, no solo para quienes nos dedicamos a la investigación, a la docencia, sino también para abogados, fiscales, también para magistrados. Por eso, y por muchas razones más, les invito a revisar con detenimiento el pensamiento, la obra, el trabajo del profesor Picó, que creo que no solo a mi persona ha inspirado en la investigación, en la docencia, y que sigue siéndolo, académico sumamente vigente, y animo al profesor Grandes que siga en esta misma línea, que comparta estos buenos trabajos que necesitamos realmente para seguir repensando el proceso, el derecho en general aquí en el Perú. Y reitero mi agradecimiento, me siento sumamente honrado y agradecido al profesor Picó por su visita, por sus aportes y por estar aquí, hacerme partícipe de esta presentación de su trabajo. Espero que todos lo disfruten, seguramente vamos a quedar muy enriquecidos con todos sus conocimientos. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos la participación del doctor Luis Alfaro Valverde, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Seguidamente tendremos los comentarios de la doctora Emilia Bustamante Ollague, jueza suprema titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Un saludo especial a nuestro distinguido expositor, el profesor Joan Picó, excelente. A nuestra mesa, al doctor Luis y también a la doctora Giovanna. A nuestros colegas magistrados, supremos titulares que están acá presentes, supremos provisionales, público en general, profesores de Derecho y señora Picó, que está presente acá. Un gusto. Realmente yo creo que la audiencia que está acá presente podrá estar complacida con creces de esta exposición de la historia mal contada y sobre todo la metodología de la investigación que se refleja en la conferencia, que ya nos anima con más ahínco a leer la obra, evidentemente. Y me recuerda mucho esta exposición a la gran investigación que en el Perú también se hizo, entre varias, del profesor Fernando de Traseñí, quien hace muchos años hizo una obra sobre documentos judiciales de la Corte Superior de Cajamarca sobre la venta de una esclava en la época de la colonia, ¿no? Entonces, esta muestra de los libros históricos, la fuente documental viva que ha servido para su investigación, revela que no solamente se queda en lo que lee, sino en buscar la fuente y hallar la base de cuál es la distinción. Quiero también hacer una mención especial a la editorial que ha tenido la audacia, ¿no?, de promover una impresión de estos escritos reunidos a cargo de Palestra, ¿no?, dirigido y comandado por nuestro amigo Pedro Grandes. Definitivamente es toda una empresa traer al Perú, ¿no?, publicaciones de gran valía, de gran importancia. Enriquece nuestra cultura jurídica a nivel nacional. Y esto viene a pie justamente, como comentaba en la antesala el profesor Joan Picó, que nosotros tenemos ya más de 30 años de vigencia de los recursos impugnatorios en casación civil, que es lo que conocemos acá en la Corte Suprema. Y le hacía referencia al profesor que nosotros en particular, tengo la experiencia previa de haber sido secretaria de confianza y haber visto en sus albores iniciales cómo se calificaban los recursos de casación y cómo se resolvían, ¿no? Y cuál era la participación de los escritos de recursos de casación de los señores abogados. Y ahora incluso, ya 30 años de vigencia en un Código Procesal Civil y ahora ya en la labor de decisión, bueno, encuentro que el nivel de formación jurídica nos preocupa a los magistrados supremos, ¿no? Porque leemos recursos de casación en los cuales se invoca
los agravios como si fueran agravios de fondo, agravios de mérito, ajenos a lo que es los fines de la casación. Y ello es gravitante porque refleja deficiencias en las formaciones profesionales, ¿no?, que está a cargo de las facultades de Derecho. Pero también es importante que la comunidad jurídica tenga a su alcance obras como la que estamos en este momento presentando, estudios sobre el proceso y la justicia del profesor Joan Pico y Junoy. ¿Por qué? Porque como lo dice muy bien en el prólogo cuando presenta el autor, para él fue una sorpresa que un día lo buscara en la Universidad Pompeu Fabra, Pedro Grandes, ¿no?, y le planteara este proyecto editorial de reunir sus publicaciones en esta obra ambiciosa de 3 tomos, ¿no? Y la explicación que le da Pedro creo que es la más atinada, ¿no? Las diversas publicaciones que ha desarrollado en sus 30 años de carrera profesional como docente y como investigador existen, están ubicables en diferentes bibliotecas, pero estas fuentes directas no las tenemos al acceso todos nosotros. Y qué mejor que una publicación reúna estas diversas investigaciones que aun cuando puede decirse, será de hace 30 años, no señor, son actuales, porque reflejan el devenir histórico procesal de un investigador que ha ido viendo cómo se han implementado las diversas reformas procesales en su país. Y esto es muy importante. El primer tomo aborda los principios procesales, la estructura histórica, la tradición, de una forma metodológica muy bien desarrollada. Evidentemente, los principios procesales animan tanto a la disciplina civil, contenciosa, familia, laboral, penal. Trascienden los principios procesales. Entonces, es importante conocer un estudio que aborda los principios procesales. Luego, los tomos 2 y 3 abordan. El tomo 3, en sustancia, las diferentes maneras de investigar y ver la temática de la prueba. Y en el tomo 2, particularmente, me ha gustado. En principio, lo confieso y le dije al profesor, recientemente acaba de salir de la imprenta estos 3 tomos y sería falso, más aún con el tiempo procesal que tenemos de trabajar, ¿no es así, doctor Lama, en la sala? De decir, he leído los 3 tomos, sería pues iluso, no podría, además sería tremenda mentira. Entonces, me he tomado el trabajo de leer algunos capítulos del tomo 2, ¿no? Entonces, puedo decir, porque el objeto es comentar esta obra, que para la judicatura va a ser importante leerlo, porque nos va a complementar mucho los casos judiciales. Veía uno que me causó mucha expectativa, porque incluso el profesor Joan pone la fotografía de la radiografía. Es un caso de una señora que tiene una operación, tiene por una enfermedad y le ponen un clavo en la cadera, que es lo clásico que nos ponen a las damas, también a los hombres, ¿no? Pero generalmente a las damas nos ponen los clavos. Y bueno, después resulta que tiene mucho dolor. Y este dolor es materia de una pretensión procesal, judicial. Y bueno, pues la defensa siempre, la parte demandada, nunca quiere cumplir, nunca quiere decir que es responsable. Y ante este caso se deducía que la señora tenía pues osteoartrosis, ¿no?, de enfermedades degenerativas del cartílago. Como diciendo, bueno, pues tanto dolor no es por el clavo, sino por el tema de esto. Y lo importante aquí es esa curiosidad de investigador, de jurista, porque eso lo hace un jurista, con palabras mayúsculas, que se documenta, nos pone inclusive las fotos de la radiografía y hace relato de los hechos y cómo se determina que ese dolor venía de la mala praxis médica y no del tema degenerativo del cartílago, como los abogados a veces también tratan de ganar agua para su molino y fomentar su defensa de la mejor manera posible, ¿no? Claro, acá tenemos una anécdota particularmente mía, ¿no?, de que los abogados amigos, cuando yo hacía un reclamo crítica por los comentarios o por las actuaciones, me decían, doctora, pero recuerde usted que nosotros tenemos que ganarnos también nuestros frijoles.
¿no? Ganar su dinero. Bueno, nadie quiere, los jueces no queremos pelearnos con los abogados. Lo que queremos es que comprendan también que requerimos tener los mejores elementos, la mejor información para poder resolver, sea de cual sea la postura que se quiera resolver. Este libro es acucioso, nos plantea doctrina, casuística, temática diversa probatoria. También hay otro cápite muy importante que encontré, el caso de los indicios en simulación de acto jurídico. Uno podría, ¿no?, decir, procesal, solamente se ve tema procesal. No, señor, no, señora. También se cruza con el tema sustantivo. Analiza diversas jurisprudencias de simulación de acto jurídico y establece un baremos de indicios o tipología de casos, ¿no? Entonces, como verá, profesor Joan Picó, leí un poco el libro, me he quedado con más ganas de seguir leyéndolo, y el objetivo de esta presentación es justamente motivar, ¿no?, a que nuestra audiencia televisiva del canal Justicia TV, como también nuestros invitados, magistrados presentes, público, servidores, amigos, también docentes, aprecien, ¿no?, las bondades de esta publicación que en definitiva es muy rica en información, muy a tono también con las necesidades de preparación que un abogado siempre debe desarrollar. No por gusto, Couture nos dijo como su último mandamiento, ¿no?, que estudiemos siempre, ¿no? Entonces, este libro redunda en esa finalidad. Y bueno, a nombre de la Corte Suprema, a nombre del presidente de la Corte Suprema, agradecemos su tiempo en venir a compartir esta conferencia y este acto de presentación de su obra Estudios sobre el proceso y la justicia. Muchas gracias, profesor Joan Picó Yunoy. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Emilia Bustamante Ollague y seguidamente tendremos una entrega de un presente para nuestros visitantes el día de hoy. La doctora Emilia Bustamante Ollague hará entrega de un presente primero al señor Luis Alfaro Valverde, por favor. Le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Seguidamente también le haremos un reconocimiento al doctor Joan Picó Yunoy con la entrega de un libro. Pero no es cualquier libro, es un libro muy representativo de historia de nuestra Corte Suprema de Justicia, elaborada por un gran amigo y un gran jurista, historiador peruano, lamentablemente ya fallecido, Carlos Ramos Núñez. Estoy segura que usted, que tiene dotes innatas de investigación, va a valorar esta obra. Muchas gracias, profesor Joan. Brindamos un fuerte aplauso, por favor. Por último, invitamos a la mesa de honor a la foto, por favor, delante. Muchísimas gracias a todos por la participación el día de hoy. Seguidamente nos pueden acompañar a un ágape saliendo, por favor, del auditorio. Muchísimas gracias a todas y a todos.